Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Me presento, soy el doctor Santiago Bernal Macías y junto con el doctor Néstor Fabián Correa estaremos el día de hoy revisando lupus eritematoso sistémico y sus manifestaciones clínicas. Esto dentro del marco de las revisiones del programa de reumatología de la Pontificia Universidad Javeriana y el Hospital Universitario San Ignacio. Para mí entonces es un gusto, después de esta introducción, presentarles a mi interlocutor, el doctor Néstor Correa. Muchas gracias, Santi. Entonces, lo primero es definir el lupus, que es una enfermedad autoinmune en que sus características principales es que hay formación de anticuerpos contra antígenos celulares, especialmente antígenos del núcleo, y al aparecer una respuesta inmune contra esos antígenos, se van a formar inmunocomplejos, los cuales van a generar lesión de órgano secundaria. Dentro de la teología de esta enfermedad es importante saber que debe haber una base genética. Los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico tienen mutaciones en varios genes, en general se han identificado más de 80 genes, y estos genes están implicados en la reparación del DNA, en la producción de interferón, en la limpieza de los restos de apoptosis y en la tolerancia. En especial, hay unos genes especialmente implicados en el lupus, que son los genes del interferón, que están, digamos, tienen una sobreexpresión, lo que favorece mayor producción de la proteína en interferón y es lo que llamamos la huella del interferón. Cuando un paciente tiene estas alteraciones poligénicas, hay unos factores ambientales que favorecen la aparición de la enfermedad, como son la exposición de a la luz ultravioleta, infecciones virales como la infección del virus de Epstein-Barr, los niveles bajos de vitamina D, el consumo de tabaco y contaminantes ambientales. Estos factores ambientales interactúan con esa base genética y van a generar alteraciones epigenéticas, las cuales pueden modificar histonas, hipometilar el DNA o mutar el RNA codificante, todo lo cual va a llevar a formación de autoanticuerpos y aparición de la enfermedad. Como vemos en este gráfico, que comenzamos aquí donde el paciente se encuentra asintomático, sin ninguna alteración, tiene una base genética y va a haber un factor ambiental que puede generar estas alteraciones epigenéticas y va a favorecer el proceso de autoinmunidad, en donde va a haber producción de autoanticuerpos y producción de citoquinas. Y hay algunos fenómenos que van a gatillar la enfermedad, en donde se van a producir muchos linfocitos T y B autorreactivos y van a producir anticuerpos que van a depositarse en los órganos y van a generar las manifestaciones clínicas que vamos a describir el día de hoy, que son muy heterogéneas y muy variadas. Pero ¿a quién le da esta enfermedad? Digamos que esta enfermedad tiene una epidemiología muy variada debido a que la enfermedad pues ocurre en diferentes latitudes y la raza, la etnia y la latitud pues modifican la epidemiología. Pero digamos que, o bueno, tanto así que hay estudios en donde se habla que la prevalencia es de 20 casos por cada 100.000 personas, pero hay otros estudios que hablan de 240 casos por cada 100.000 personas de prevalencia. Y en la incidencia pasa igual. Hay estudios donde se habla de una incidencia de un caso por cada 100.000 personas y otros que hablan de 10 casos por cada 100.000 personas año. Entonces, como les decía, esto está modificado por el lugar donde se haga el estudio. Pero en Estados Unidos se hizo un estudio muy grande, un estudio público, en donde se quiso observar cómo era esta variabilidad de la enfermedad, cómo era la presentación y la demografía de estos pacientes. Y lo que se pudo ver es que la incidencia y la prevalencia tenía una fuerte influencia de la etnia y la raza. Por ejemplo, las personas que más estuvieron afectadas eran mujeres afroamericanas, en mayor medida que las hispanas, que las asiáticas y que las caucásicas. Y en ese orden, digamos que tienen la prevalencia las mujeres en Estados Unidos. Las edades en las que principalmente estaban afectadas eran entre los 15 y los 64 años. Y aquí es muy importante pensar que en este grupo etario están las mujeres en edad fértil. Y digamos que la salud de la mujer
tiene que también, pues cobra una relevancia muy importante, pensando en que puedan tener enfermedades autoinmunes en esta edad, ¿no? Y este estudio también, también pudo generar la observación que los hombres tenían mayor severidad de la enfermedad, así como los pacientes pediátricos, pues tenían más tiempo para desarrollar daño orgánico. Hay un grupo de edad que se identificó en ese estudio que es lupus de inicio tardío, que son pacientes que son mayores de 50 años y la presentación de la enfermedad es más insidiosa, y el compromiso a nivel de serosas en pleura, pericardio y a nivel del pulmón fue más frecuente en comparación a los compromisos que observamos también en las personas más jóvenes, en donde observamos más compromiso en piel con rash malar, fotosensibilidad, fenómeno de Raynaud y compromisos de órgano más severos como la nefritis lúpica y el compromiso a nivel de sistema nervioso central. Comparando en que si le dan más a los hombres o a las mujeres el lupus eritematoso sistémico, digamos que depende de la edad de presentación de la enfermedad. Las personas que son menores de 16 años, hay una relación de 8 mujeres por cada hombre que presenta lupus. Entre los 16 y los 65 años de edad, la razón es de 10 mujeres por cada hombre que presenta lupus, y los que tienen lupus de inicio tardío o más de 55 años tienen una razón de 3 mujeres por cada hombre que presenta lupus eritematoso sistémico. Entonces, en general nos tenemos que quedar con la idea que las mujeres son más afectadas. Si es afroamericana, va a tener mayor severidad de la enfermedad. En edades fértiles van a tener mayor severidad de la enfermedad, así como ser hombre y ser niño también es un marcador de que la enfermedad puede ser más severa. Y en los pacientes mayores de 50 años, el compromiso en serosas y en pulmón es más frecuente. Néstor, aprovechando un poco sobre la epidemiología de la enfermedad, no olvidar, y eso es muy importante, el lupus juvenil, el de los niños, el que comienza en la adolescencia, es muchísimo más agresivo que el de los adultos. Es más frecuente que hagan compromiso neuropsiquiátrico y más frecuente que hagan compromiso renal. Y eso es importante porque eso también me habla de daño de órgano y de morbimortalidad a largo plazo. Entonces, los niños son por lo general mucho más agresivos en la presentación clínica de los lupus. Y en los mayores o en los lupus tardíos, no olvidar también un factor importante, y es que puede estar también el lupus inducido por medicamentos como otra causa diferente. O sea, una cosa es el lupus eritematoso sistémico, como esa respuesta autoinmune que usted explicaba previamente, pero también está los medicamentos que entre mayor edad, más frecuente es la polifarmacia, y hay más tipo de medicamentos que pueden producir también esta manifestación clínica. Entonces, no olvidar que en los lupus tardíos siempre hay que tener en cuenta como una posibilidad el lupus inducido por medicamentos para tener esa consideración. Y lo otro es que frente a la, digamos, al origen o lo que se llama raza, ¿m? Pues no dejar de lado entonces que las poblaciones hispanas, o sea, los latinos, tenemos un peor pronóstico que los caucásicos. Y eso parte también de que del compromiso renal. Las nefritis lúpicas en Latinoamérica las vemos con mayor frecuencia y son mucho más agresivas. E incluso también dependiendo de regiones en el mismo país, uno puede encontrar a veces unas presentaciones un poco más agresivas que otras. Entonces eso es importante a la hora de tener en consideración cuando uno revisa la literatura, ¿m? Tener en cuenta qué tanta población se está incluyendo en estos estudios, porque claramente, si bien hay una parte que es genética, que tiene que ver con el origen, no olvidar que esta, al ser una enfermedad compleja, también lo que tiene que ver con nivel socioeducativo, el acceso al sistema de salud, los servicios de salud, el sistema de salud, también impactan en la enfermedad. ¿M? Y eso pues claramente hace que de pronto no sea lo mismo tener nefritis lúpica en Europa que tenerla en un lugar, en una región en Colombia apartada que no tiene acceso fácil ni a los medicamentos ni a los especialistas. Por más de que sea la misma nefritis lúpica, su pronóstico puede ser diferente. Entonces hay que tener en cuenta todas esas características en ese sentido. Muchas gracias, Santi. El pronóstico de esta enfermedad, antes de que descubriéramos los corticosteroides, los glucocorticoides, era muy sombrío, pues se calculaba que más o menos a los 5 años el 50% de los pacientes, como no tenían tratamiento, fallecían. Pero desde el advenimiento de las terapias, pues se ha modificado.
Hoy por hoy, digamos que a 5 años sobreviven el 95% de los pacientes y la sobrevida va disminuyendo conforme van pasando los años y se habla que a 20 años sobreviven el 78% de los pacientes. Hay unos factores claves en la sobrevida de estas personas y es que tempranamente, digamos, la mortalidad en los primeros 5 años está favorecida por la actividad de la enfermedad y por la aparición de infecciones. Y esta actividad de la enfermedad muchas veces se relaciona con dificultades en hacer el diagnóstico. Y las infecciones, pues relacionadas con el uso también de glucocorticoides. La mortalidad tardía después de 10 años en estos pacientes se da por enfermedad cardiovascular, por el daño orgánico que generan los medicamentos, especialmente los glucocorticoides, y por el daño orgánico que genera el lupus eritematoso sistémico. Hay un determinante también clave de morbimortalidad y es la salud renal. 10% de los pacientes que presentan nefritis lúpica van a evolucionar a enfermedad renal terminal y van a estar en diálisis, que impacta bastante su calidad de vida y pues les aumenta la mortalidad. Es importante saber que esta enfermedad tiene un proceso, digamos, una historia natural de recaída y de remisión. Y digamos que el 50% de los pacientes tienen recaídas a pesar de que muchas veces están en tratamientos adecuados. Y digamos que en el compromiso renal, así uno esté dándole tratamiento, 50% de ellos podrían otra vez activarse, pero pues la mitad de ellos también logran remisión renal. Hay algunas características, digamos, claves que tenemos que tener en cuenta del pronóstico y es o en cuanto a la actividad de la enfermedad y es la presencia de anemia hemolítica y la comorbilidad con síndrome antifosfolípido. Y la presencia de complementos bajos y nefritis lúpica, pues también comprometen o empeoran el pronóstico de estos pacientes. Entonces, ¿cómo sospechar el lupus? Néstor, y antes de que pasemos a cuándo sospecharlo, hay una cosa importante también, es que en el pronóstico hay que recordar que los pacientes, su mortalidad tiene como dos picos. Uno es en el primer año, como usted lo muestra, que los pacientes tienen recaídas, que tienen, o sea, que el 50% van a lograr la remisión, pero también normalmente en el primer año es cuando más mortalidad van a tener por infecciones debido al tratamiento inmunosupresor que van a recibir y por actividad de la enfermedad. Entonces, ese primer año es crítico para los pacientes con lupus, porque es de mucho riesgo por recaídas, por infecciones, y eso digamos que lo hace difícil para los pacientes ese primer año. Y el otro, pues como usted lo muestra, es más o menos a los 10 años y a medida que va pasando el tiempo por la enfermedad cardiovascular. Entonces, pero no dejar de lado ese valor importante, pues en la parte de prevención para las otras especialidades, de que pues también pueden intervenir en los pacientes con lupus y no ser netamente espectadores. Muchas gracias, Santi. Entonces, ya habiendo entendido la epidemiología, a quién le puede dar lupus eritematoso sistémico, debemos tener unas alarmas para poder sospecharlo. Y al ser esta una enfermedad tan heterogénea, ¿que eso qué quiere decir? Que puede afectar múltiples órganos de manera, digamos, secuencial, es decir, en diferentes momentos del tiempo, o todos al mismo tiempo, pues tenemos que tener un alto grado de sospecha. Ahí el libro de Rheumatology Secrets nos propone esta memotecnia que pues es muy interesante, que es SOAP Brain MD para recordar las diferentes manifestaciones clínicas. Entonces la S de serositis, en donde pues está la pleuritis y la pericarditis, la O de úlceras orales o nasales, la A de artritis, que usualmente es no erosiva, la P de fotosensibilidad, la B de desórdenes sanguíneos, que son en general anemia, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia, compromiso renal en donde va a haber proteinuria y en el sedimento vamos a ver células, hematíes y leucocitos, presencia de ANAS, la I de un fenómeno inmunológico dado por anti-DNA, anti-SMID, ANAS, compromiso neurológico que es muy variado, que puede ser en sistema nervioso central o periférico, pero en general, pues, por ejemplo, dando un ejemplo, las convulsiones o la psicosis, la M de rash malar y la D de rash discoide, que es interesante, cuando tengamos manifestaciones de este tipo, pues debemos prender las alarmas para buscarlo. Entonces, profundicemos un poco en cómo todos estos síntomas han tratado de ser organizados en criterios de clasificación. Y este cuadro nos muestra cómo desde 1971
el Colegio Americano de Reumatología ha hecho este esfuerzo y en el 97, digamos, es el momento en que se tiene un poco más depurados los criterios y, digamos, son los que nosotros por nuestra edad pues tenemos más en la mente. Y en el 97 incluyen los fenómenos en piel, especialmente rash malar, rash discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, fenómenos articulares como artritis no erosiva, compromiso en serosas con compromiso de la pleura en el pericardio, compromiso renal dado por proteinuria profusa, cilindros celulares, neurológico por psicosis y convulsiones, y digamos ahí paraban los fenómenos clínicos. Y después quedábamos con los fenómenos paraclínicos, en donde se describía anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, linfopenia, una prueba falsamente positiva para sífilis, anti-DNA, anti-SMIT, anticuerpos antifosfolípido y anticoagulante lúpico. Y para hacer un diagnóstico de lupus necesitábamos 4 de 10 de estos criterios, sin importar si 4 eran en los paraclínicos o los 4 eran clínicos. Y digamos que esta clasificación tenía una sensibilidad de 83% y una especificidad del 96%. Todas estas clasificaciones, es importante anotar que todos debían tener ANAS positivos, ¿no? Después, en 2012, aparece la clasificación de SLIC, en donde se intenta hacer un poco más de refinamiento de estos criterios. Y, por ejemplo, lo que nosotros teníamos como compromiso dermatológico, los doctores en SLIC, en este grupo, lo engloban en lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo crónico, en donde se tiene el rash malar y donde se tiene el lupus cutáneo generalizado, y el crónico donde se tiene el discoide, que ahí es una de las pues, diferencias que hace con la del 97. La alopecia no cicatrizal, que es frecuente, una de las manifestaciones más frecuentes del lupus, que no se incluía en los criterios previos, e incluye las úlceras nasales orales dentro del compromiso dermatológico. En el compromiso articular, aquí la diferencia es que hay una mejor definición de qué es el compromiso articular. Lo definen como sinovitis que compromete al menos 2 articulaciones o que tenga dolor en las articulaciones y rigidez matutina por al menos 30 minutos. A nivel de las serosas, digamos que se mantienen las mismas características, la pleuresía y la pericarditis. Y digamos que aquí incluyen, en especial una de las diferencias es que incluyen el compromiso del sistema nervioso central a las manifestaciones del compromiso nervioso del sistema nervioso periférico y además de la médula espinal, que no se incluían en la clasificación del 97. Y a nivel paraclínico, fíjense que debido a pues, que hemos avanzado en la determinación de diferentes anticuerpos, pues aquí ya se incluyen los diferentes anticuerpos antifosfolípido, específicamente cada uno, los niveles de complemento y anticuerpos contra los glóbulos rojos, ¿no? Además, esta clasificación del SLIC incluye la biopsia renal, en donde se observe nefritis lúpica en un paciente que tenga ANAS positivos. Y uno podía hacer diagnóstico de lupus si tenía 4 criterios, pero que uno de ellos fuera clínico y uno de ellos fuera inmunológico. Esta clasificación se volvió a modificar en 2019 con la clasificación que hacen conjunta ACR EULAR. Y en esta clasificación, los autores, digamos que proponen que para clasificar a un paciente con lupus hay que tener unos ANAS positivos en 1 en 80 al menos. Y con esto ya podemos entrar a pensar que el paciente pueda tener lupus siempre y cuando se excluyan otras causas que expliquen los síntomas del paciente. Y dan una serie de criterios que están agrupados por dominios, que eso no se hacía en los criterios anteriores. Entonces está el dominio constitucional, el dominio cutáneo, el dominio articular, el dominio neurológico, el dominio de las serosas, el hematológico, el renal y el dominio inmunológico. Entonces, que la hace un poco más ordenado, digamos, esta clasificación, y a cada uno de los criterios le da un puntaje. Entonces, por ejemplo, miremos cómo
a la fiebre, que es el síntoma constitucional más frecuente, le da un puntaje de 2 puntos. Pero, por ejemplo, otras características que son más frecuentes en el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, el lupus cutáneo agudo, le dan un peso de 6 puntos. Lo mismo a la artritis, definida, esta sí tiene una definición similar a la que tenía Slick. Por ejemplo, la pericarditis aguda también le da 6 puntos. Tener una biopsia renal con una nefritis clase 3 o 4 le da 10 puntos. Y anticuerpos que tienen una alta especificidad, como el anti-DNA y el anti-SMIT, también le dan 6 puntos. Entonces, esa es otra de las diferencias, que a cada criterio le dan un peso específico de acuerdo a la frecuencia que se presentan los pacientes con lupus. Y esta clasificación tiene la característica que puede identificar más tempranamente a los pacientes con lupus. En general, buscaron los autores identificar a pacientes con lupus con menos de un año desde el primer síntoma. Y tienen una sensibilidad y una especificidad un poco mejor en comparación a los de ACR97 y a los de SLIC de 2012. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces tenemos que tener el criterio de entrada de ANAS positivos, ojalá por inmunofluorescencia indirecta como técnica usada en el laboratorio, excluir otras causas y tener más de 10 puntos en este puntaje. Listo. Entonces, para como un poco redondear en el diagnóstico, los invitamos a ver otro video que tenemos sobre diferencias entre clasificación y diagnóstico. Ahora vamos a describir las manifestaciones clínicas. Y vamos a comenzar con la frecuencia de las manifestaciones. Y como podemos observar en esta tabla del lado izquierdo, hay 3 características que se presentan en alrededor del 90% de los pacientes, y es el compromiso constitucional, es decir, fatiga, fiebre o pérdida de peso, compromiso mucocutáneo, en donde están el lupus cutáneo agudo, subagudo o crónico, o el compromiso cutáneo inespecífico, en donde ya vamos a profundizar en él, y el compromiso musculoesquelético. Entonces, en general, uno debe pensar que un paciente tiene lupus cuando tenga síntomas constitucionales, más la presencia de compromiso articular, más compromiso dermatológico. Digamos que son 3 claves que son muy frecuentes. Otros órganos, como hablábamos, también pueden estar comprometidos si esta enfermedad es tan heterogénea que los puede comprometer todos o ninguno de ellos o uno de ellos en diferente momento. Y en frecuencia, el pulmón y las serosas son los siguientes en compromiso, es decir, pericarditis, pleuritis, peritonitis. El riñón es el siguiente en frecuencia, compromiso entre 40 y 60% de los pacientes, compromiso neuropsiquiátrico en el 40-60% de los pacientes y el compromiso hematológico en 20 a 30% de los pacientes. Y acá hay una cosa importante, y es, acuérdense que es una enfermedad sistémica, salvo por el riñón que tiene como ese privilegio inmunológico frente a otros órganos, el lupus es una enfermedad sistémica. Entonces, eso no quiere decir que porque tenga otras manifestaciones en otros órganos no pueda ser, porque por ejemplo toda la parte gastrointestinal está como olvidada tanto en los criterios como en las principales manifestaciones, pero a veces puede ser es porque no lo tenemos como en cuenta, no lo podemos cuantificar fácilmente. Entonces hay una cosa importante y es que siempre junte todo un contexto clínico adecuado, haga una evaluación sistémica, mire todos los dominios y en muchos casos, cuando usted ya ha descartado otras causas y el paciente dentro del contexto con el resto de la inmunosupresión mejora, pues provee que esa manifestación que uno creía tan atípica hiciera parte de una manifestación de lupus eritematoso sistémico. Entonces, no olvidar eso, que porque no estén en las principales no quiere decir que el lupus no pueda hacer manifestaciones en otros órganos o sistemas menos frecuentes. Gracias, Santi. Y hay un síntoma que es la fatiga, que está presente en muchos pacientes y que es súper difícil de cuantificar y de evaluar, pero como recordábamos, 50-90% de los pacientes van a tener fatiga como síntoma. Y la fatiga, no debemos solo pensar que es por el lupus, sino hay otros fenómenos que pueden favorecer este síntoma, y es el uso de algunos medicamentos, por ejemplo, uso de analgésicos opioides, algunos medicamentos, por ejemplo, pues psicotrópicos que para tratar alguna otra enfermedad,
algunos medicamentos, suplementos que los pacientes pueden tomar, medicamentos, digamos, que estén, que sean tomados, pues, que no sean los que usamos normalmente, pues. Entonces hay que tenerlos dentro de la mente, lo mismo los agentes antihipertensivos. O no solo los medicamentos, sino hay comorbilidades, por ejemplo, la anemia, el hipotiroidismo, los propios esteroides que pueden inducir diabetes también, la fibromialgia y la depresión. También pueden tener para los pacientes malnutrición, anorexia, que les explique todos estos síntomas de fatiga, ¿no? Entonces, la fatiga es un síntoma que es frecuente en lupus, pero que no es solo debido al lupus, sino que puede tener otras causas que la expliquen, entonces siempre debemos buscarla. Y arranquemos entonces con los más frecuentes y entre ellos el lupus cutáneo. Entonces, el lupus cutáneo vamos a dividirlo en las manifestaciones específicas, que son las que tenemos al lado izquierdo de la diapositiva, y las manifestaciones no específicas. ¿Cuál es la diferencia entre las manifestaciones específicas y no específicas? Es la aparición en una biopsia de piel de dermatitis de interfase, que se refiere a un fenómeno inflamatorio entre epidermis y dermis que lesiona esta unión y que el patólogo la puede observar y no la reporta en las biopsias de piel. ¿Cuál es la manifestación, digamos, más frecuente? La manifestación más frecuente es una manifestación no específica y es a nivel del pelo, que es la alopecia no cicatrizal. Es lo más frecuente y los pacientes muchas veces se quejan de este síntoma. Siempre debemos preguntarlo en nuestras revisiones por sistemas y hacer una evaluación en el examen físico haciendo el pull test. Después de esa aparecen las manifestaciones específicas, especialmente el lupus cutáneo agudo. El lupus cutáneo agudo, el localizado, en donde encontramos el rash malar y el lupus cutáneo generalizado, que es una placa eritematosa que generalmente respeta a los nudillos y las articulaciones interfalángicas proximales. Luego, en frecuencia, encontramos el lupus cutáneo subagudo, que tiene dos presentaciones, la presentación anular y la presentación papuloescamosa. Siempre que veamos un lupus cutáneo subagudo, debemos pensar también en lupus inducido por medicamentos, pues es una manifestación frecuente de reacciones adversas a medicamentos que son similares, que parecen lupus eritematoso. Y el cutáneo, digamos que tiene el crónico, perdón, el cutáneo crónico, tiene diferentes variantes, pero la que más frecuentemente encontramos es el lupus discoide, que puede ser localizado o generalizado. Dentro de las lesiones no específicas, es importante saber que hay también lesiones vasculares. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes podemos ver vasculitis leucocitoclástica, lesiones similares a polarteritis nodosa. Podemos ver también lívidos reticulares, fenómeno de Raynaud, eritromelalgia. Y cuando tienen los pacientes, digamos, presentación con otros anticuerpos, por ejemplo, anti-RNP, pueden presentar, por ejemplo, esclerodactilia o pueden presentar nódulos reumatoides cuando la enfermedad tiene un compromiso articular un poco más marcado. Y una cosa que no se debe olvidar es que esta clasificación que pareciera temporal de agudo, subagudo, crónico, no tiene que ver nada con la temporalidad de la aparición de las lesiones. Y eso es importante tener en cuenta. Uno puede tener lesiones crónicas del lupus cutáneo crónico que aparecen agudamente y lesiones del lupus cutáneo agudo que tienen una evolución crónica en su aparición. Entonces, no confundir que esa clasificación que pareciera temporalidad corresponde a la aparición de las lesiones. Y al contrario, es más, pareciera más es que esa clasificación en temporalidad a uno le permitiera orientar es en qué parte de la piel es donde se va a dar el compromiso, porque las lesiones agudas suelen ser más superficiales, mientras que las lesiones crónicas van a tener un compromiso más profundo en la piel. Y por eso es que el tipo de hallazgo uno va a encontrarlo que varía dependiendo de qué parte de la piel se va a ir viendo comprometida. Listo, muchas gracias, Santi. Aquí tenemos algunas fotos para hacerlo un poco más visible el problema y vemos dos fotos de un lupus cutáneo agudo localizado, que es el rash malar. Entonces, una placa
eritematosa a nivel de las mejillas y del puente nasal que respeta los surcos nasogenianos. No están comprometidos los surcos nasogenianos. Y es clave tener estos puntos de descripción semiológica porque esto nos va a ayudar a diferenciarlo, por ejemplo, de la rosácea, en donde vamos a ver, en esta misma localización, vamos a ver pústulas. Por ejemplo, en la dermatomiositis, el surco nasogeniano no está respetado y es un poco más violácea las lesiones en la piel, en la cara. En la dermatitis perioral también vamos a ver pústulas, que es una reacción adversa a los corticoides. En la dermatitis seborreica vamos a ver una escama que es oleosa. Y en la dermatitis atópica, pues vamos a ver un cuadro pues, clínico en donde también va a estar comprometidos los pliegues de los miembros superiores y los miembros inferiores. El lupus cutáneo subagudo, como hablábamos, tiene una variante anular y una variante papuloescamosa. Entonces, al lado izquierdo vemos esa variante anular que tiene un compromiso especialmente en tronco, aquí la vemos en el dorso, y son unas placas que son circulares o también las escriben como policíclicas. A veces alguno de esos círculos no está completamente formado, sino que es como si fuera una nube las llamamos sí, placas anulares policíclicas que tienen un centro menos inflamatorio y un borde pues muy inflamatorio. Em, el pápulo escamoso también tiene una predilección por zonas de fotoexposición, entonces brazos, antebrazos, en el tórax anterior, en la B de la B del cuello. Y este es el que llamaban psoriasis-like, parece como si fuera psoriasis porque puede tener algo de descamación. Este lupus cutáneo subagudo respeta la porción central de la cara, a diferencia del agudo, y si medimos anticuerpos van a tener anti-Ro y anti-La positivos. Y como les decía, es clave pensar que haya algún medicamento que pueda estar favoreciendo la aparición de estas lesiones. El lupus cutáneo crónico, que es la tercera variante de las lesiones específicas, el principal que tenemos acá es el lupus discoide, que tiene en teoría una forma de disco y es clave que deja cicatriz y atrofia. Puede ser localizado y usualmente localizado compromete mejillas, nariz, orejas y el labio superior. Y lo que vemos en esta lesión es una lesión circular también en forma de disco, en donde hay un borde que es más eritematoso que indica actividad y en el centro hay una escama. Esa escama que está en el centro puede levantarse. Si uno levanta esa escama va a ver los tapones córneos y va a quedar un signo que se llama el signo del tapicero. Las lesiones específicas, como hablábamos, son varias. Una es la alopecia, que generalmente es no cicatrizal. En las manos podemos ver este lupus que es un lupus en chilblain, que es muy parecido a el fenómeno de Raynaud. Los pacientes con la exposición al frío o al estrés hacen unas maculoplacas violáceas y fenómenos también vasculíticos, como podemos ver allí en las manos de este paciente. El siguiente compromiso en frecuencia es el compromiso musculoesquelético. Entonces ya habiendo visto el dermatológico, hablemos de cómo es el compromiso de las articulaciones. Digamos que los pacientes pueden tener en primera medida artritis y el 90% de ellos lo va a presentar. Y esta puede ser desde solo dolor articular hasta presentar una artritis erosiva y deformante. Lo más frecuente es que no sea erosiva, solo se calcula que el 20% de los pacientes con lupus hacen una artritis erosiva. Y esta es una artritis que es simétrica, presenta sinovitis, especialmente compromete las manos, las muñecas y las rodillas. Y los pacientes tienen más dolor que la inflamación que podemos ver nosotros al examen físico. Hay una artropatía que se describió inicialmente en los pacientes con fiebre reumática que se llama la artropatía de Jacob y uno la puede ver en estos pacientes en las manos y en los pies. Y cuando hay sobreposición o hay una manifestación similar a artritis reumatoide, la llamamos el síndrome de Rupus. A nivel musculoesquelético, los músculos son el otro sitio que puede estar comprometido y los pacientes lo más frecuente que presentan son mialgias. De hecho, la miositis por lupus es poco frecuente.
Cuando existe miositis, hay un compromiso a nivel de miembros superiores y miembros superiores proximal, hay debilidad proximal. Y si uno toma una biopsia, observa una vasculitis linfocítica y atrofia. Aquí hay que hacer diagnóstico diferencial con algunas patologías como la miopatía por glucocorticoides, hidroxicloroquina o estatinas. Y la biopsia es clave para poder diferenciar la miositis por lupus de estas alteraciones por medicamentos. Las miositis infecciosas en estos pacientes que están tomando inmunosupresores también pueden ocurrir. La miositis por enfermedad tiroidea y por enfermedad mixta del tejido conectivo son otros de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Y por último, el compromiso óseo está dado por osteonecrosis. Entonces hay isquemia, desmineralización y colapso del hueso. Usualmente lo vemos en la cabeza femoral, es decir, en la cadera, en los cóndilos femorales y en las tibias, es decir, en los miembros inferiores es más frecuente la osteonecrosis. Y uno lo debe sospechar en un paciente que tiene lupus y que viene quejándose por un dolor mecánico de la cadera. El diagnóstico nos podemos ayudar de una resonancia magnética o de una radiografía de la cadera. En esta fotografía se observa la artropatía de Charcot, que observamos una desviación cubital de los dedos y digamos, una deformidad similar a la que observamos en los dedos en cuello de cisne del paciente con AR, pero que es reversible cuando hacemos una extensión pasiva. Y en esta radiografía podemos observar osteonecrosis de la cabeza femoral. Listo, entonces ya pasamos por los tres sitios más frecuentes, los síntomas, el dominio constitucional, el dominio en piel y el dominio articular. Ahora vayamos a los que son un poco menos frecuentes, que es el pulmón, que igual ocurre en el 50% de los pacientes. Y en el pulmón comencemos hablando por las serosas, por la pleura. En la pleura pueden ocurrir dos fenómenos, uno de inflamación o pleuritis y otro de derrame pleural. El paciente se va a quejar de dolor pleurítico y uno toma una radiografía y va a encontrar un derrame pleural que puede ser de escasa cantidad. Aquí el diagnóstico diferencial clave es infecciones, especialmente tuberculosis, neoplasias y falla cardíaca cuando es bilateral. Y digamos, como hablábamos, en el lupus de inicio tardío y en el lupus por medicamentos vamos a ver la pleura como sitio o como dominio comprometido en estas dos manifestaciones del lupus. También podemos ver un fenómeno que es raro, que es la neumonitis lúpica aguda. Y estos pacientes se van a presentar como una enfermedad respiratoria aguda con fiebre, tos. Al tomar la radiografía observamos infiltrados pulmonares, usualmente son bilaterales, acompañados de derrame pleural e hipoxemia. Cuando hacemos una biopsia, vamos a ver que ahí puede haber hemorragia alveolar difusa, infiltrados leucocitarios y membranas hialinas. Y si se le hace inmunofluorescencia a este pulmón, vamos a encontrar depósitos de inmunoglobulinas y de C3. Esta neumonitis lúpica aguda es un diagnóstico de descarte. Digamos, siempre hay que buscar, como decíamos, infecciones, neoplasias que sean más frecuentes. Y cuando la encontremos debemos ser agresivos en el tratamiento porque puede tener una mortalidad del 50%. El tercer compromiso pulmonar que podemos ver es la enfermedad pulmonar intersticial, que aunque es una manifestación infrecuente, pues la vamos a ver en un paciente que es sintomático respiratorio, que lleva bastante tiempo con tos seca y una disnea progresiva. Para diagnosticarla necesitamos obligatoriamente un TACAR y pues las pruebas de función pulmonar también nos van a ayudar. Y el patrón radiológico, el más frecuente, es tener una neumonía intersticial no específica y después de ese podemos encontrar en frecuencia la neumonía intersticial usual. Las pruebas de función pulmonar van a mostrar una difusión de monóxido de carbono disminuida y una espirometría restrictiva, es decir, con una capacidad vital forzada disminuida. A nivel pulmonar, los dos últimos compromisos que vemos o que son frecuentes o que son poco frecuentes, pero que existen en el paciente con lupus, son la hemorragia alveolar difusa y la hipertensión pulmonar. La hemorragia alveolar difusa debemos pensar en un paciente que viene por un cuadro de disnea aguda o subaguda, que tiene tos, hemoptisis, vemos infiltrados en la radiografía de tórax que antes no tenía y hay una caída en los niveles de hemoglobina.
Es usual que cuando tengamos una hemorragia alveolar, el paciente tenga actividad lúpica severa. Y lo más frecuente es que se acompañe la hemorragia alveolar de nefritis lúpica, hacen un síndrome de pulmón-riñón. Cuando le hacemos una prueba, hay en ocasiones que necesitamos hacer pruebas de función pulmonar y pues podemos encontrar una DLCO aumentada y para confirmar la hemorragia alveolar necesitamos un lavado broncoalveolar en donde se observa sangre en la vía aérea, un lavado broncoalveolar que no aclara y en la citología se observan hemosiderófagos en un porcentaje mayor a 30. La hipertensión pulmonar puede ser, es otra manifestación y aquí hay que pensar que el paciente con lupus puede tener hipertensión pulmonar de grupo 1, es decir, hipertensión pulmonar arterial, del grupo 2 debido a enfermedad cardíaca, por miocarditis, por enfermedad del pericardio, del grupo 3 porque pueden tener también enfermedad pulmonar intersticial o del grupo 4 por enfermedad tromboembólica. Entonces, tenemos que ayudarnos de múltiples estudios y de un grupo de hipertensión pulmonar para determinar cuál es la causa de la hipertensión pulmonar. Y antes de pasar al corazón, una cosa importante es que respecto a la hemorragia alveolar, acuérdense del test de alícuotas, que es que a medida que van retomando todo el líquido que está en el lado bronquial, cada vez va saliendo más rojo. ¿M? Eso es una cosa que uno le intuye que podría tener una hemorragia alveolar, pero no necesariamente, y lo más importante es la presencia de los hemosiderófagos, porque uno muchas veces puede no encontrar aparentemente sangrado, ¿m? Pero en la citología es donde le reportan los hemosiderófagos. Entonces, no quedarse porque macroscópicamente no parece, no estar pendiente del resultado de la citología. Uno. Y dos, en la hipertensión pulmonar, no olvidar también que hay una causa y es que el paciente puede tener vasculitis de los vasos pulmonares y por lo tanto el tratamiento no va a ser con vasodilatadores ni con todo lo demás, sino que requiere un manejo inmunosupresor. Y esto también normalmente está en un contexto de un paciente con una actividad lúpica severa. Si ustedes se ponen a pensar, un vaso que está inflamado va a aumentar su resistencia y al aumentar la resistencia al sistema puede conllevar a la hipertensión pulmonar. Entonces, esos son los pacientes que en un contexto de una actividad severa, usted encuentra que tiene hipertensión pulmonar que el paciente no tenía previamente y que después de que usted le da todo el tratamiento inmunosupresor, el paciente mejora en esa hipertensión pulmonar. Entonces, no olvidarlo, porque no necesariamente, o sea, no toda hipertensión pulmonar en lupus se va a tratar igual, como usted lo menciona, puede ser de cualquiera de los grupos, pero también no dejar de lado que en un contexto de actividad lúpica severa, con un diagnóstico de nuevo de hipertensión pulmonar, la causa puede ser también, es inflamatoria y por lo tanto su manejo va a requerir desde inmunosupresores. Entonces, eso es muy importante. Cuando uno ya conoce a los pacientes con lupus, tenerlos muy bien estadificados para poder saber si eso es un hallazgo nuevo o si de pronto es una consecuencia del daño que ha producido la enfermedad a través del tiempo. Muchas gracias, Santi. Entonces, después de haber descrito lo que ocurre en el pulmón, miremos qué ocurre en el corazón. Y lo más frecuente en el corazón es el compromiso a nivel del pericardio por pericarditis. Hasta el 50% de los pacientes con lupus lo presentan en algún momento de la enfermedad y se va a manifestar como un dolor torácico de características pleuríticas recurrente y se puede asociarse a fiebre de bajo grado. En general, cuando le hacemos el ecocardiograma, vamos a encontrar derrames pericárdicos leves y el electro va a mostrar las mismas alteraciones que los pacientes que tienen pericarditis por causas diferentes al lupus y es una elevación difusa del ST y un PR debajo de la línea de base. Usualmente uno encuentra la pericarditis en un paciente que tiene otros dominios comprometidos con actividad lúpica. Es raro encontrar grandes derrames pericárdicos y es raro encontrar derrame pericárdico con taponamiento, lo mismo que derrames purulentos. Lo más frecuente es derrame pericárdico leve, pero pues se han descrito casos con estas anomalías. La miocarditis es la segunda manifestación en frecuencia, es una manifestación rara y debemos pensarla en un paciente que presenta dolor torácico y hace signos de falla cardíaca aguda y le hacemos una radiografía de tórax y observamos cardiomegalia y tiene marcadores de troponina y BNP elevados. En el ecocardiograma nos van a describir hipoquinesia global con disfunción diastólica o sistólica.
Y para poder pensar en que sí es un fenómeno inflamatorio a nivel del corazón, la cardiorresonancia da bastante ayuda. En ocasiones se requiere llegar a biopsia para hacer el diagnóstico diferencial y la biopsia nos va a mostrar infiltrado intersticial mononuclear. Lo siguiente en frecuencia son las anormalidades valvulares, que hasta el 50% de los pacientes presentan es engrosamiento de válvula aórtica y mitral. O sea, lo más frecuente en las válvulas son estas anormalidades de engrosamiento. Y 25% de los pacientes presentan insuficiencia valvular y 4% estenosis valvular, siendo las válvulas mitral y aórtica las más frecuentemente comprometidas. Y esta enfermedad valvular, pues, es un riesgo porque aumenta riesgos de ACV, endocarditis, de que requiera un reemplazo y pues de morir. La enfermedad que más se ha asociado con esta enfermedad valvular es la endocarditis de Lippmann-Sachs, que es un fenómeno que ocurre especialmente en la cara ventricular de la valva posterior de la válvula mitral. Y este fenómeno inflamatorio acá verrucoso se tiende a extender hacia la pared posterior del ventrículo izquierdo y por la inflamación empieza a jalar las cuerdas tendinosas y genera el fenómeno de regurgitación. Hay dos tipos histológicos de estas, digamos, de esta vegetación, de esta endocarditis de Lippmann-Sachs, y es un tipo histológico activo y uno curado. El activo se observan agregados de fibrina con linfocitos y plasmocitos, y en la curada hay tejido fibroso vascular con calcificaciones. Para aproximarnos a ellas, lo primero siempre un eco TT. Y si hay la sospecha, una alta sospecha y no se observa nada en el eco transtorácico, pues hay que hacer un ecocardiograma transesofágico. El tener anticuerpos antifosfolípidos aumenta 3 veces el riesgo de tener esta normalidad, ¿no? Por último, la enfermedad coronaria en los pacientes con lupus. Y esta enfermedad coronaria podemos observarla o dividirla en dos grupos, digamos, y es la enfermedad coronaria de vasos pequeños intramurales y la enfermedad coronaria de vasos epicárdicos. La enfermedad de vasos pequeños intramurales ocurre porque hay una proliferación intimal fibrosa y hay una obstrucción por material hialino, es decir, hay un fenómeno, digamos, plenamente inflamatorio. Tanto así que las anormalidades que vemos en estos vasos intramurales se ven también en la nefritis, en los vasos del riñón de la nefritis lúpica y en el sistema nervioso central cuando hay compromiso del sistema nervioso central. En los vasos epicárdicos, entonces puede haber varias causas de obstrucción. Por ejemplo, una de ellas es la vasculitis, pero esto es rarísimo. Puede haber también émbolos arteriales o trombosis in situ. Y un tema que es muy importante y es la aterosclerosis, porque como hablábamos, influye directamente en el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes. Se calcula que por estudios por necropsia se ha visto que entre el 25 a 40% de los pacientes tienen aterosclerosis y lo hacen siendo jóvenes. Y digamos que esto les confiere un riesgo de hasta 50 veces más de tener infartos agudos de miocardio. Pero esta aterosclerosis que es temprana tiene muchos, digamos, muchos factores que influyen en su aparición y uno son los factores inmunológicos inflamatorios, los factores de riesgo cardiovasculares clásicos, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad y el uso de medicamentos, ¿no? Especialmente los glucocorticoides. Y no solo eso, sino, por ejemplo, dentro de los fenómenos inflamatorios está descrito como el HDL, en vez de ser una molécula antiinflamatoria, se convierte en una molécula proinflamatoria. Y esto lo vemos en estudios en donde pues, los pacientes con lupus tienen 45% de HDL proinflamatorio en comparación con el 20% de HDL en pacientes con AR y el 4% en sanos. Es decir, este HDL es un marcador de enfermedad aterosclerótica. Y hay escalas que han intentado incluir, digamos, estas múltiples variables para predecir el riesgo de aterosclerosis. Y hay una escala que se llama la escala PREDICT, en donde se buscó predecir el riesgo de placas ateroscleróticas que progresen en los pacientes con LES e incluye varios factores inflamatorios y factores también de riesgo cardiovasculares clásicos, que habrá que esperar para validarlas y tenerlas con un uso, digamos, o usarlas más para ver cómo resulta sus resultados.
Entonces, en corazón hay cosas importantes. Si es que usted, por ejemplo, no puede dejar de lado la búsqueda activa del síndrome antifosfolípido. ¿M? Porque mire que algunas de las complicaciones pueden ser trombóticas, ¿m? Igual que la valvulopatía que también se asocia a síndrome antifosfolípido. Entonces, eso es un llamado a que hay que hacer una búsqueda activa del síndrome antifosfolípido en el paciente con lupus y el corazón es uno de esos órganos que uno le debe llamar la atención. Hay unos trabajos interesantes que muestran que los pacientes que tienen elevación de biomarcadores cardíacos tienen peor pronóstico porque pueden tener un compromiso desde injuria por la enfermedad. Y claramente, pues el ecocardiograma no siempre va a ser suficiente y es por eso que la resonancia cardíaca puede tener tanta información. Y hay unos pacientes que pueden debutar es con una carditis, y es que no solamente es un compromiso de la serosa o del miocardio, sino es un compromiso de todas las estructuras cardíacas. Y esos pacientes también pueden ser los que a veces debutan con una falla cardíaca aguda. Entonces, el problema también radica es que usted muchas veces puede tener un diferencial de infección, como por ejemplo, si yo tengo un paciente así con una carditis y que adicionalmente tiene una valvulopatía con una vegetación, usted siempre va a tener que estar pensando si no hay una endocarditis bacteriana. Y eso es importante porque claramente uno le puede dificultar el manejo de estos pacientes. Es por eso que es necesario el manejo multidisciplinario de estos pacientes, dado que a veces nos quedamos solamente con que el corazón se afecta, es en la serosa y es la pericarditis, y no prestamos atención al resto del compromiso cardíaco. Y ojo, los pacientes con derrame pericárdico se pueden morir de taponamiento cardíaco. Entonces, un paciente con signos que sugieran que el paciente tiene ya que tenga colapso del ventrículo derecho, colapso de la aurícula, ¿m? Que tengan unos grandes derrames pericárdicos, no dejarlos pasar de lado, porque puede ser una causa de mortalidad en los pacientes. No es lo más usual, pero cualquier signo que empiece a sugerir taponamiento cardíaco en lupus, hay que pararle bolas. Muchas gracias, Santi. Entonces, como para englobar estos dos compromisos de corazón y pulmón, tenemos que pensar que el síntoma más frecuente que tienen los pacientes es el dolor torácico. Entonces, muchas veces a urgencias o nos van a consultar a consulta externa con dolor torácico. Entonces, debemos pensar que estos pacientes pueden tener, como decía Santi, pericarditis y pleuritis, pero hay otras múltiples causas de dolor torácico, por ejemplo, a nivel cardíaco, la miocarditis, la enfermedad coronaria, en donde podemos ver enfermedad microvascular o enfermedad de las arterias epicárdicas. Y en el pulmón también, pues, la embolía pulmonar por la presencia de SAF o la neumonitis lúpica o infecciones por gérmenes comunes. También a nivel torácico, pues está el compromiso musculoesquelético. Estos pacientes tienen mayor probabilidad de tener costocondritis. Y si tienen una sobreposición o tienen una enfermedad mixta del tejido conectivo, pueden también tener reflujo y pues tener también dolor torácico secundario a esta normalidad del tracto gastrointestinal. Pasemos al compromiso hematológico y entonces aquí vamos a observar que ahí puede haber compromiso en cualquiera de las tres líneas hematológicas. Puede haber compromiso de los rojos con anemia, de los blancos con leucopenia y de las plaquetas con trombocitopenia. La anemia, lo más frecuente es tener anemia de enfermedad crónica, que es una anemia normocítica normocrómica que tiene reticulocitos normales, menores del 2%, es decir, a regenerativa. Y cuando medimos la ferrocinética vamos a encontrar una ferritina alta con hierro y transferrina baja. Y la ferritina va a estar alta por el fenómeno inflamatorio. Pero pues estos pacientes no solo van a tener anemia de enfermedad crónica, también pueden tener ferropenia. El mismo fenómeno inflamatorio los puede llevar a padecer de ferropenia. Y en ocasiones puede haber una manifestación que es la anemia hemolítica de anticuerpos calientes. Y esta la vamos a observar porque el paciente tiene anemia con presencia de reticulocitos elevados, con LDH elevada, bilirrubinas también elevadas, una aptoglobina disminuida y un CUMS que esté positivo. Entonces nos va a hablar de una anemia hemolítica de anticuerpos, una anemia hemolítica inmune. Y si pedimos el CUMS diferenciado, el CUMS fraccionado, nos vamos a encontrar con que es una anemia hemolítica de anticuerpos calientes. Es la más frecuente en lupus eritematoso sistémico. También, si vemos que el paciente tiene anemia y en el extendido observamos esquistocitos, debemos pensar
que el paciente puede tener una microangiopatía trombótica o un síndrome antifosfolípido asociado. Y es clave encontrarlo rápido, pues porque debemos instaurar medidas de tratamiento urgentes. A nivel de los glóbulos blancos, el 50% de los pacientes van a presentar leucopenia y el 93% van a tener linfopenia de menos de 1500 células. Se han descrito anticuerpos contra los linfocitos y si uno observa la presencia de estos anticuerpos, presencia de linfopenia, es muy probable que el paciente vaya a presentar una exacerbación. Los glucocorticoides y los inmunosupresores también pueden generar linfopenia. Entonces, siempre que tengamos esta anormalidad en el hemograma, debemos buscar o pensar en medicamentos como causa. La trombocitopenia se observa hasta en el 50% de los pacientes. Y cuando es PTI, o cuando ocurre trombocitopenia debido a un fenómeno inmune, es porque hay anticuerpos contra la glucoproteína 2B3A. En ocasiones también hay trombocitopenia por consumo, que ocurre cuando hay una PTT asociada o el paciente tiene mayor consumo de plaquetas por esplenomegalia. La trombocitopenia también es un signo o nos debe alertar de la presencia de síndrome antifosfolípido y puede preceder al lupus en varios años. Los pacientes también pueden presentarse con linfadenopatías. Este es otro signo que debemos tener en cuenta y estas linfadenopatías se asocian a actividad de la enfermedad. Usualmente no son dolorosas y las vemos a nivel cervical, axilar e inguinal. Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con linfoma, procesos infecciosos como tuberculosis, histoplasmosis y con la enfermedad Kikuchi-Fujimoto, donde también se acompaña de la presencia de adenopatías, fiebre y pérdida de peso. La esplenomegalia también, como hablábamos, se puede presentar y cuando tomamos biopsia se va a ver fibrosis periarterial, que son unas lesiones que llaman en piel de cebolla a los patólogos. Una cosa importante también, mire, y es que, por ejemplo, los neutrófilos no están metidos dentro de esas manifestaciones usuales. Sí, hay descritos anticuerpos dirigidos contra los neutrófilos. No es lo usual. Cuando usted tiene un paciente con una neutropenia, ¿m? Siempre usted debe considerar es puede haber algo diferente en principio al lupus eritematoso sistémico, porque la neutropenia no es la manifestación más usual del lupus. En dado caso, piense también, o hay un medicamento que me está produciendo neutropenia, por ejemplo, ciclofosfamida, si el paciente está en pleno esquema de inducción, o busque, dependiendo del contexto clínico, si hay algún compromiso hematológico, ya sea infeccioso o infiltrativo en médula ósea. Pero la neutropenia no es el hallazgo más usual, ni es lo primero que uno debe esperar en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Igual que la leucocitosis, no es usual que uno tenga un paciente que haga leucocitosis como manifestación en lupus eritematoso sistémico. O sea, las reacciones leucemoides no es lo usual, sino que van a siempre ser a la leucopenia. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y lo otro también es la esplenomegalia y las linfadenopatías. El diagnóstico diferencial debe ser lo primero. Nunca considerar estas manifestaciones como iniciales de lupus. Siempre busque un diferencial, porque las neoplasias hematolinfoides son un gran simulador de lupus eritematoso sistémico, no solo por manifestaciones clínicas, sino también por la presencia de autoanticuerpos. Entonces, por eso es que este tipo de manifestaciones por lo general requieren que usted haya descartado este tipo de causas antes de atribuírselas directamente al lupus eritematoso sistémico. Gracias, Santi. A nivel renal, digamos que, como decíamos, pueden presentarlo hasta el 50% de los pacientes el compromiso renal. Y digamos que en el compromiso renal por lupus no es solo la nefritis lúpica, hay otras alteraciones a nivel renal que es bueno que tengamos en mente. Nefritis lúpica, pues si bien es la más frecuente, que es esa glomerulonefritis mediada por anticuerpos, pero también puede haber una podocitopatía lúpica. Se van a lesionar esos podocitos y puede ocurrir sin necesidad de ver glomerulonefritis. También puede haber enfermedad túbulo-intersticial que puede no estar acompañada de glomerulonefritis y se observa un proceso de fibrosis intersticial, daño tubular e infiltrados intersticiales. A nivel vascular renal, el lupus puede afectar generando cuatro presentaciones. Una vasculopatía lúpica,
una microangiopatía trombótica, una vasculitis pura como tal y una esclerosis vascular no específica. Entonces aquí digamos que es clave pensar, es clave pensar en estos diagnósticos diferenciales, en especial una microangiopatía trombótica, cuando en las biopsias veamos trombos de fibrina en los capilares glomerulares. Entonces hay que pensar en PTT, en síndrome hemolítico urémico o en el síndrome antifosfolípido. Es raro ver vasculitis a nivel renal por lupus, pero cuando la observamos vemos necrosis fibrinoide e infiltrados de leucocitos. Ahora, entrando en la nefritis lúpica, digamos que la nefritis lúpica tiene un problema, es que es general asintomática. Puede verse, puede manifestarse por edemas, pues el paciente presenta proteinuria y puede presentar un síndrome nefrótico, pero no, pues no es lo usual que presente síntomas. Entonces, además de los edemas, también puede haber orina espumosa, ¿no? Lo que nos ayuda a identificar esta nefritis lúpica es el uroanálisis, en donde vamos a buscar proteínas y en el sedimento urinario vamos a buscar hematuria, piuria y cilindros, bien sea de glóbulos rojos o de glóbulos blancos. La presencia de proteinuria nos debe alertar para realizar o una relación proteinuria-creatinuria o idealmente una proteinuria en 24 horas para saber qué tanta proteína está orinando este paciente. Las guías de EULAR 2021 y CADIGO tienen digamos, una similitud en cuanto a cuándo debe tomarse biopsia renal y en general recomiendan que se tenga un bajo umbral para hacer biopsia renal en busca de nefritis lúpica, y es que tengamos más de 500 miligramos de proteinuria en 24 horas. Acompañado, puede estar acompañado o no estar acompañado de alteraciones en el sedimento. Una vez tomamos la biopsia renal, entonces el patólogo va a ver esta biopsia renal de tres formas. Entonces lo va a ver en el microscopio de luz convencional, en el microscopio electrónico, y va a hacer unas tinciones de inmunofluorescencia. Con estas tres nos va a dar a nosotros un diagnóstico, y esto está basado en unas guías de la Sociedad Internacional de Nefrología y de Patología Renal, que inicialmente fueron escritas en 2003 y se actualizaron en 2018 y agruparon las alteraciones de las biopsias en clase 1, que la llamamos mesangial mínima, que casi nunca la vemos porque no se toma biopsia, porque en general no genera manifestaciones a nivel renal ni clínico. En clase 2, que la llamamos mesangial proliferativa, esta la pudiéramos ver con proteinurias leves o con alteraciones en el sedimento como hematuria, por ejemplo. La clase 3 y clase 4, que digamos son las que con más frecuencia observamos, y son la nefritis lúpica focal, en donde hay un compromiso de menos del 50% de los glomérulos, y en la difusa hay un compromiso de más de 50% de los glomérulos, y en especial hay compromiso subendotelial. Y en esta es donde vamos a ver más frecuentemente disminución del complemento, especialmente de S3. En el uroanálisis vamos a ver hematíes o leucocitos, y vamos a ver también proteinuria. La clase 5, que también la llamamos membranosa, y aquí va a haber sobre todo depósitos de complejos inmunes subepiteliales. En esta también se puede ver bastante proteinuria y puede haber sedimento activo, pero en general la función renal está normal. En la 3 y 4, usualmente sí vemos alteraciones de la función renal, se eleva la creatinina. Y la clase 6, que es ya la nefritis lúpica con esclerosis avanzada. De acuerdo a lo que nos describa el patólogo, vamos a determinar el tratamiento que van a recibir estos pacientes. Hay algo muy importante, y es que cuando tengamos el resultado de la biopsia, debemos observar qué características de actividad hay y qué características de cronicidad tiene, pues esto nos ayuda también a determinar el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Entonces, por ejemplo, para saber si tiene lesión de actividad a nivel del glomérulo, debemos observar proliferación endotelial,
necrosis o cariorrexis de leucocitos, trombos hialinos, medialunas celulares y exudados leucocitarios. Y a nivel túbulo intersticial se observa fibrosis intersticial e infiltrados mononucleares celulares. Cuando observamos cronicidad en los glomérulos, observamos esclerosis y medialunas pero fibrosas. Y a nivel de los túbulos vemos mucha atrofia. En sistema nervioso central es otro de esos compromisos, digamos, severos, y el Colegio Americano de Reumatología ha intentado organizar este compromiso del sistema nervioso central porque es el sistema nervioso porque es muy heterogéneo, y lo ha intentado dividir en 19 diferentes síndromes que los compartimentalizan en síndromes que comprometen el sistema nervioso central y síndromes que comprometen el sistema nervioso periférico. A este lado, pues vemos el compromiso en el sistema nervioso central, en donde observamos que eso puede haber meningitis aséptica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad desmielinizante, cefalea lúpica, trastornos de movimiento, por ejemplo, corea, mielopatía, convulsiones, estado confusional agudo, desórdenes de ansiedad, de disfunción cognitiva, alteraciones del ánimo, psicosis. Y en el sistema nervioso periférico se puede ver síndrome de Guillain-Barré, desórdenes autonómicos, mononeuropatía, miastenia gravis, neuropatía craneal, plejopatía, polineuropatía. Como vemos, es muy variado. Y aquí, digamos que algo muy importante es que antes de pensar que el paciente con lupus, con manifestaciones del sistema nervioso central, tiene actividad lúpica, debemos descartar diagnósticos diferenciales. Debemos pensar en infecciones, reacciones adversas a medicamentos, anormalidades metabólicas, trastornos hipertensivos, por ejemplo, el PRES, o trastornos propiamente neurológicos o psiquiátricos. Y por eso nos tenemos que ayudar del neurólogo y del psiquiatra para ello, porque no existen biomarcadores específicos del lupus neuropsiquiátrico. Entonces, siempre descartar otra causa. Por ejemplo, la punción lumbar casi que es mandatoria para buscar infecciones, por ejemplo, por tuberculosis, virus de JC, y en la resonancia buscar, como decíamos, diagnósticos diferenciales. Em, Estas anormalidades del sistema nervioso central o este compromiso del sistema nervioso central fisiopatológicamente tiene dos causas. Uno que es el compromiso vascular, y es dado por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que generan fenómenos trombóticos, fenómenos ateroescleróticos por la aterosclerosis acelerada que tienen estos pacientes, y el propio fenómeno inflamatorio a nivel del vaso. Entonces, por esta razón es que siempre que haya compromiso en el sistema nervioso central, debemos pensar que o tenemos que tener un bajo umbral para pensar que hay un compromiso trombótico. Entonces, puede necesitarse anticoagulación o antiagregación, dependiendo del caso en específico. Y el otro fenómeno fisiopatológico que ocurre acá es el compromiso del parénquima, que usualmente está mediado por que hay infiltración de células que lesionan las células, o por autoanticuerpos, en especial los anticuerpos antifosfolípidos, que además de causar trombosis también generan lesión. Pero hay otros anticuerpos, por ejemplo, los anticuerpos antineuronales que pueden generar manifestaciones difusas, por ejemplo, el estado confusional agudo. Los anticuerpos antifosfolípidos pueden manifestarse solamente como manifestaciones focales neurológicas, como las convulsiones, el ACV o la mielitis transversa. Los anticuerpos antirribosomales P, que pueden generar más manifestaciones psiquiátricas, especialmente la psicosis. Los anticuerpos contra el receptor de NMDA, que pueden generar disfunción cognitiva. Y los antiacuaporina 4, que podemos observarlo en la mielitis transversa, que también se puede observar en síndrome de Sjögren. Por último, no olvidar que hay un fenómeno inmunológico que también podemos medir y que debemos tener concomitante a las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son esos anticuerpos claves en el lupus? El primero, el anti-DNA, que si bien está presente en el 60% de los pacientes, es muy específico, es decir, tenerlo positivo tiene una alta especificidad para tener lupus y nos ayuda a evaluar la actividad de la enfermedad. Al tener la enfermedad activa, él se aumenta. Cuando controlamos la enfermedad, él disminuye. Y el tenerlo positivo nos habla que el paciente puede tener enfermedad cutánea o compromiso renal. El anti-Smith es el otro de los anticuerpos que, si bien ocurre, está presente en el 20 a 30% de los pacientes, es muy específico. Tenerlo positivo nos ayuda a hacer el diagnóstico de lupus, ¿no? Y se asocia con la presencia de anticuerpos contra U1-RNP.
Tener el anti-1-RNP, que es el que medimos normalmente en los SENAS, está en el 30% de los pacientes y hay que buscar, o se asocia a tener una enfermedad mixta del tejido conectivo y a tener menor frecuencia de nefritis lúpica. Tener ROILA, como sabemos, nos ayuda a pensar que el paciente pueda tener un síndrome de Sjögren asociado y como hablábamos, tener manifestaciones cutáneas de lupus cutáneo subagudo. Y las mamás que tienen ROILA pueden tener, pueden, digamos, pasarlo al feto estos anticuerpos y al nacimiento el bebé presentar lupus neonatal y bloqueo cardíaco congénito. Los antihistonas pueden estar presentes en el lupus eritematoso sistémico hasta en el 70% de los pacientes. Y la presencia de estos nos debe alertar también a buscar si no hay un lupus inducido por medicamentos. Y los anticuerpos antifosfolípidos que se presentan en el 30% de los pacientes y se asocian a trombosis venosa, arterial y a morbilidad obstétrica. Muchísimas gracias.